Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana. Mientras la campaña de vacunación continúa exitosamente en Israel, los casos por COVID-19 siguen aumentando y el gobierno impone un confinamiento más estricto. Irán anunció que comenzará a enriquecer uranio a un nivel del 20% y las respuestas de Estados Unidos e Israel no tardaron en llegar. Insólito, un hombre intentó robar cientos de kilos de aguacates de un kibutz de Israel. Todos los detalles en el programa de hoy. Para comenzar, los titulares de todo el mundo muestran las fotos de lo que fue un verdadero caos ayer en Estados Unidos. Más precisamente en el Capitolio, en Washington, D.C., cuando manifestantes pro-Trump intentaron detener una audiencia que certificaría a Joe Biden como el ganador oficial de las elecciones del 2020. 4 personas murieron y 52 personas fueron detenidas cuando las fuerzas de seguridad intentaron desmantelar pacíficamente la manifestación violenta y sin precedentes. Durante todo el caos, un reportero israelí entre la multitud que trabaja para el Canal 13 fue aparentemente acosado por manifestantes que le gritaron consignas racistas y antisemitas. Pero por otro lado también participaron israelíes en el evento. Banderas israelíes se vieron entre la multitud en algunos de los principales medios de noticias de Estados Unidos esta mañana. El primer ministro Netanyahu celebró una conferencia de prensa sobre los acontecimientos. Escuchemos lo que dijo. American democracy has always inspired me. Lawlessness and violence are the opposite of the values we know Americans and Israelis cherish. The rampage at the Capitol yesterday was a disgraceful act and it must be vigorously condemned. I have no doubt that American democracy will prevail. It always has. Los israelíes están contando las horas hasta que el país entre en otro confinamiento mucho más estricto a la medianoche de esta noche. Mientras lideramos el mundo en vacunaciones, los casos han aumentado desde el descubrimiento de nuevas mutaciones del COVID y parece que los funcionarios se están quedando sin opciones. La fuerza policial israelí está diciendo que serán mucho menos indulgentes en la aplicación de nuevas restricciones más estrictas contra el coronavirus que entrarán en vigor el jueves a la medianoche. Se están desplegando 5.000 agentes de policía y se están levantando barreras en todo el país a medida que Israel se prepara para el cierre y los casos van en aumento. El miércoles el Ministerio de Salud informó 7.830 nuevos casos con una tasa de infección positiva del 6,2%. Hay 274 israelíes en estado crítico y la cifra de muertos es de 3.527. Por otro lado, la campaña de vacunación de Israel sigue superando las expectativas. Los reguladores de salud israelíes del centro médico Sheva, Tel HaShomer, han afirmado oficialmente que la vacuna Pfizer es eficaz para su uso. Hasta ahora más de 1 millón de israelíes la han recibido. Mientras tanto, se espera que la vacuna Moderna llegue a Israel en unos días. ומחר מתוכנן להגיע לישראל המשלוח הראשון של חיסוני מודרנה. אנחנו ניתן את החיסונים הללו לאנשים שאינם יכולים להגיע לקופות החולים, שהם מבודדים בבתיהם ומכל סיבה אחרת אינם יכולים להגיע לאתרי ההזרקה. זה המשלוח הראשון של מודרנה, יהיו עוד, ובכלל אני עובד כדי להביא מיליוני חיסונים נוספים לאזרחי ישראל כדי שנצא אחת ולתמיד ממגפת הקורונה. Los hospitales de todo el país también están posponiendo las cirugías electivas para librar espacio para los pacientes con COVID a medida que aumentan los casos. El comisionado de COVID de Israel, Nachman Ash, dijo que los hospitales se están llenando y que los pacientes de COVID deben tener prioridad sobre los procedimientos electivos. Por ejemplo, el Hospital Rambam de Haifa dice que limitará las cirugías en un 17% para prepararse para lo peor. Continuando, esta semana la administración de Trump aumentó nuevamente sus sanciones a Irán en respuesta al último aumento en el enriquecimiento de uranio que se informó desde Teherán. Una vez más, Estados Unidos impone sanciones económicas contra Irán tras el último anuncio del régimen del ayatolá que comenzará a enriquecer uranio a un nivel del 20%, mucho más allá del límite inferior al 4%, estipulado en el Acuerdo Nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto.
Y las nuevas sanciones van contra el sector siderúrgico de Irán en particular, incluidas una docena de empresas iraníes, 3 sociedades de cartera extranjeras para empresas iraníes y un fabricante con sede en China. Además, esto se suma a las ya paralizantes sanciones que se volvieron a imponer en 2018, cuando Estados Unidos se retiró por primera vez del acuerdo de 2015. La administración de Trump argumentó que Irán nunca se adhirió a la letra ni al espíritu del trato. Irán, sin embargo, considera que la medida es completamente legal, agregando que ahora también planean instalar otras 1000 centrifugadoras mejoradas. آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود. اما اگر خطای فاحشی از جانب آمریکا رخ بده، از امنیت و منافع حیاتی خودمون با قدرت کامل دفاع خواهیم کرد. این اقدام بر اساس مصوبه مجلس انجام گرفته و ما فکر میکنیم مطابق با بند 36 برجام هست. حتما با بند 36 برجام انطباق داره این تصمیم. ایران حق خودش میدونه که اقدامات مقتضی را تا وقتی همه طرف‌ها به تعهدات خودشون عمل کنند، این اقدامات مقتضی رو ما در پیش بگیریم. Por otro lado, la comunidad internacional, aunque condena los cambios recientes, en su mayoría solo trata de mantener la calma. Nous notons avec une vive inquiétude les mesures prises par l'Iran en vue de commencer l'enrichissement de l'uranium à niveau de 20%. Cette action constituera un écart important par rapport aux engagements nucléaires de l'Iran au titre de JCPOA, ce qui aura de sérieuses conséquences et implications pour la non-prolifération nucléaire. D'efforts pour préserver l'accord et revenir à sa pleine mise en œuvre par toutes les parties. Dicho esto, las continuas ambiciones nucleares de Irán también conducen a nuevas asociaciones en el Medio Oriente. El primer ministro israelí Netanyahu y el ministro de Defensa Gantz pidieron unidad contra la creciente amenaza iraní. Y los estados del Golfo Árabe igualmente refrescaron los lazos rotos, realineándose con Qatar y alabando las acciones recientes de Estados Unidos. Y hay más noticias. Las agencias de inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos presuntamente arrestaron a una célula iraní en Dubái y Abu Dhabi, sospechosa de planear ataques terroristas contra israelíes que visitan el país. El presunto atentado habría estado planeado con motivo del aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Mientras tanto, temiendo operaciones similares en todo el mundo, Estados Unidos, Israel y los estados del Golfo están ahora en alerta máxima, especialmente después de que Teherán anunciara el aumento de su enriquecimiento de uranio al 20%. Una prueba más, según el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, de los esfuerzos en curso de Irán para fabricar armas nucleares, aunque Netanyahu afirmó que Israel no permitirá que Irán lo haga. Y en noticias relacionadas con el terrorismo, ahora tenemos una actualización sobre el trágico asesinato terrorista de Esther Organ, la madre de israelí de 52 años, que fue violentamente asesinada hace 3 semanas mientras salía a correr cerca de su casa en Judea y Samaria. La información recientemente revelada por los servicios de seguridad de Shin Bet apuntan a un motivo del asesinato sin sentido, así como detalles adicionales sobre el ataque terrorista en sí. Durante el interrogatorio, el sospechoso palestino de 40 años supuestamente reveló que estaba motivado para vengarse de la muerte de un prisionero de seguridad palestino, Kamal Abu Waer, que fue el primer prisionero de este tipo en Israel que contrajo COVID-19 y luego murió a causa de la enfermedad. El sospechoso del asesinato de Organ era un ex compañero de prisión de Abu Waer y había sido encarcelado varias veces en Israel por delitos terroristas. Mientras tanto, en cuanto a los detalles del ataque, el sospechoso pasó a admitir que en la tarde del 20 de diciembre vio a Organ caminando sola por el bosque, donde estaba contrabandeando cigarrillos a través de la valla de seguridad. Entonces dijo que se acercó a ella y la golpeó fatalmente en la cabeza con una piedra. Desde entonces, otros 4 sospechosos han sido arrestados bajo sospecha de ayudar al sospechoso a evadir la justicia. Para obtener más información sobre esta noticia y mucho más, visite nuestro nuevo sitio web ILTV.tv y asegúrese de suscribirse a nuestro boletín semanal para recibir actualizaciones. Dicho esto, continuamos porque mientras muchos en la comunidad internacional continúan su campaña contra Israel, un fenómeno increíble está en marcha en el frente interno. Un número récord de árabes que intentan alistarse de las fuerzas de defensa de Israel. De hecho, solo durante el último año, más de 1000 árabes israelíes se han ofrecido como voluntarios para servir en la CFDI como reclutas o reservistas, la mayoría de los cuales se inscribieron después de que la crisis de COVID-19 despegara en marzo del 2020.
y esto es más del doble del número de voluntarios de años anteriores. Aproximadamente 500 nuevos soldados árabes incluso se están inscribiendo para ser exploradores, combatientes y policías fronterizos de las FDI. Pero quizás la parte más asombrosa de esta historia, aparte del hecho de que los árabes israelíes no están obligados a enlistarse, es que de los 4.000 algunos voluntarios que expresaron intereses en unirse a las FDI este año, unos 700 vinieron de países árabes como el Líbano y Siria. La Dirección de Recursos Humanos dijo que no podían creer la demanda. Dicho esto, las aplicaciones de estos países tuvieron que ser rechazadas debido a consideraciones de seguridad. Avanzando, parece que Amnistía Internacional es ahora el último grupo de derechos humanos que critica de manera discriminatoria a Israel por presuntamente no administrar vacunas COVID-19 a los palestinos. Amnistía argumenta textualmente que como potencia ocupante, Jerusalén está obligada a proporcionar los disparos bajo el derecho internacional. Pero por supuesto, como hemos comentado recientemente aquí en este programa, nada podría estar más lejos de la verdad. Porque, de nuevo, tales acusaciones van en contra del derecho internacional establecido, en particular los acuerdos de Oslo firmados por Israel y la Organización para la Liberación de Palestina hace casi 30 años, que hace que los palestinos sean totalmente responsables de su propia atención médica. Y de hecho, mientras Amnistía y otros miembros de la comunidad internacional están ocupados culpando a Israel, los palestinos están trabajando arduamente en sus propios planes. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina dijo esta semana que esperan recibir su primer envío de vacunas a través del programa COVAX de WHO, mientras negocia con Rusia una entrega de seguimiento. Por otra parte, el día miércoles, la agencia de noticias israelí Kan informó que Israel habría mandado en secreto un lote de vacunas a la Autoridad Palestina que estarían designadas para casos humanitarios e inusuales, a pesar del rechazo inicial de los palestinos a la ayuda ofrecida por Israel. Asimismo, el gobierno del presidente palestino Mahmoud Abbas ha presentado formalmente una solicitud a Israel para que se le transfiera un envío más grande de vacunas, aunque aún no hay una respuesta oficial del Estado judío que todavía estaría considerando la solicitud. Cambiamos de tema porque uno de los principales cambios que afectó a los nuevos padres durante el año pasado fueron los importantes recortes de beneficios de maternidad para las israelíes. Y esto por el aumento masivo del desempleo. Pero dicho esto, el Ministerio de Finanzas israelí y el Instituto Nacional de Seguros ahora tienen muy buenas noticias. Normalmente las nuevas madres en Israel tienen derecho a hasta 15 semanas de licencia por maternidad remunerada, pero este derecho se pierde si la madre no ha trabajado durante los 10 meses anteriores al parto. Y con la crisis de desempleo causada por el COVID, el número de mujeres en tal situación ha aumentado drásticamente. Así que para cerrar las brechas en la red de seguridad, el Ministerio de Finanzas finalmente ha anunciado una solución. A partir de ahora, todas las madres que dan a luz entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año seguirán siendo elegibles para los beneficios de la licencia por maternidad, incluso si han estado desempleadas o de licencia sin goce de sueldo durante periodos prolongados. En otras noticias, la basura de un hombre es el tesoro de otro hombre, en este caso, una fuente de alimentación. El Comité de Finanzas de Jerusalén aprobó esta semana un acuerdo para utilizar una nueva instalación de clasificación de desechos que esencialmente convierte los residuos de basura en energía, genera electricidad y elimina la necesidad de depositar en vertederos cientos de miles de toneladas de basura. La nueva instalación estará ubicada en las afueras de Jerusalén y las fuentes dicen que la nueva planta salvará a la ciudad de decenas de millones de shekels una vez que esté terminada. Y hay más información porque por primera vez desde la fundación del Estado de Israel, la población judía del país cayó por debajo del 74% según la Oficina Central de Estadísticas de Israel. La oficina clasificó a los israelíes de 3 maneras: judíos, árabes y otros. La otra categoría incluye cristianos no árabes y aquellos que no se identifican como una clasificación religiosa en particular. La población judía en el país disminuyó del 74,1% en 2019 al 73,9%, una caída del 0,2%. La caída se debe a un aumento de la población árabe, así como a una fuerte disminución de inmigrantes judíos. Este año el número de inmigrantes judíos alcanzó un mínimo histórico del 33,8% del número total de nuevos inmigrantes, pero se estima una gran ola de inmigración para este 2021. Y ahora presten atención porque este puede ser el escándalo del año. Arrestaron a un sospechoso que intentaba robar 680 kilos de aguacates de un kibutz.
El acusado aparentemente estaba cargando su vehículo con cientos de aguacates cuando fue visto por un policía fuera de servicio, quien también es residente de la misma comunidad donde se estaba produciendo el atraco. El sospechoso, que vive en Ramat HaSharon, fue arrestado, pero puesto en libertad bajo arresto domiciliario. Y este no es el primer crimen de aguacate del país. En el 2019, un hombre del sur intentó robar un banco y los amenazó con un aguacate que pintó de negro y dijo que era una granada. Y hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web ILTV.tv y suscribirse a nuestro boletín semanal en español para mantenerse actualizado acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y a través de nuestra página de YouTube, ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.